Hola alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos. Ahora vamos a ver lo que sería la unidad número 2 de esta materia de Derecho Penal. Bien, ya habiendo visto lo importante de la unidad número 1, pasaríamos a saber qué es el delito esta vez. Entonces hago acá una especie de cuadro para que ustedes puedan diferenciar las cosas fundamentales que van a tener, ¿verdad?, del delito, empezando desde el concepto, que obviamente es muy importante, siguiendo por los elementos para saber cuáles son las cosas que sí o sí deben estar en un delito, tales como la acción, la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. Son los cuatro elementos más importantes que deben existir siempre que haya un delito. Y dentro de la acción después vamos a ver un poquito lo que es la comisión, la omisión y comisión por omisión. Dentro de la antijuricidad vamos a encontrar las causas de justificación. Y dentro de la culpabilidad vamos a ver las nociones de imputabilidad, dolo y culpa. Así que si ya no lo están entendiendo, no hay problema, que para eso justamente es este cuadro, para ver lo que no sabemos. Entonces, primero vamos a preguntarnos qué es un delito, ¿no? ¿Cuál es el concepto? Y esta es una pregunta que siempre nos hacen en los exámenes. ¿Qué es el delito? Es una acción típicamente antijurídica culpable. Bien, ustedes se darán cuenta ahí de que en la misma definición encontramos las cuatro partes fundamentales, los cuatro elementos que tiene el delito. Entonces, y acá como pongo al final, esto quiere decir que se tienen que dar sí o sí estos cuatro elementos para que haya un delito. Entonces imaginemos una mesa que tiene cuatro patas, que son los elementos, ¿verdad? Acción típica, antijurídica y culpable, y que si le sacamos una de las cuatro patas se va a caer instantáneamente. Entonces, sabiendo esto, vemos un poquito así de cuáles son las características que tienen los elementos. Primero, una acción, para que se entienda, cuando hablamos de acción, es un movimiento corporal, ¿verdad? Pero no cualquier movimiento corporal como sería bailar, mover el brazo, sino que este movimiento se caracteriza porque tiene un fin determinado, previamente anticipado. ¿Qué quiere decir fin determinado? Yo me determino en la cabeza qué quiero hacer y yo más o menos, como dice, yo me anticipo a cuál va a ser el resultado. Si yo sin querer le pego con el codo a un vaso y lo rompo en el piso, no me estoy determinando a hacerlo, a romperlo en el piso, ni estoy anticipando que el vaso de vidrio se puede quebrar, es algo que me sale sin querer. En cambio, cuando yo jalo el gatillo de un arma para disparar, yo lo hago con una determinación, busco esa acción, ¿no? Y me anticipo que el disparo va a lastimar a alguien. Entonces esos son los elementos importantes que tiene que tener una acción. Por otro lado, la tipicidad, es decir, que esa acción coincida con lo que está descrito en la ley penal definido como delito. Entonces acá encontramos ¿qué quiere decir esta parte? Que la descripción de la ley penal siempre da las características que tiene que tener un delito. Por ejemplo, va a decir que quien matare a otro será condenado con prisión o reclusión de 8 a 25 años. O sea, ahí está describiendo una conducta, matar a otro. Y esa acción que hemos dicho que como es arriba, tiene que coincidir con lo que está descrito en el Código Penal. Después seguimos con la antijuricidad, es decir, saber que es contraria al ordenamiento jurídico. Eso es antijurídico. Y por último, culpabilidad, que es aptitud, como ven ahí subrayado con P, es ser apto, ¿no?, para ser responsable de un delito. Y les adelanto, ¿cuándo voy a ser responsable? Cuando tenga más de 18 años, o sea, mayoría de edad, que se presume que hay una madurez mental en ese caso, y cuando esté sano mentalmente al momento, ¿no?, porque un demente no entiende lo que está haciendo y no es apto para ser responsable de un delito. Entonces, vamos definidamente, ya un poco más a verlo en detalle, a qué es la acción. Es un movimiento corporal, que ya dijimos, ¿no?, muevo el cuerpo, que se realiza con un fin determinado previamente anticipado. Esto ya nos quedó claro, pero agregamos una cosa más para que quede más claro todavía, y es que si no existe voluntad, no hay delito. Por ejemplo, una fuerza física irresistible. ¿Qué sería una fuerza física irresistible? A ver, estamos en una fiesta, en un tejado, como le dicen los estadounidenses, estamos en un techo, y una persona te empuja a vos, y vos le empujás a la que sigue. No lo estás haciendo a propósito, vos funcionás por una fuerza física que te está moviendo, y resulta que cuando empujás al que sigue, el que sigue cae del techo y se muere. En realidad vos no hiciste una acción, vos no mataste a nadie, vos operaste como un objeto. Te pegaron a vos, vos le pegaste al siguiente por fuerza física. En ese caso no hay voluntad y no hay delito.
Una cosa más para tener en cuenta son los tipos de acción que se pueden dar. ¿Cómo se va a dar la acción? Se puede dar por comisión, que eso lo podemos entender también como decir hacer. Comisión es cuando yo hago. Omisión, que es la que está abajo, es cuando no hago. Y el último vamos a ver que es una especie especial de hacer por no hacer. Entonces, comisión, que dijimos que es cuando yo hago, consiste en hacer una conducta que está prohibida por la ley. Ejemplo, apuñalar. Yo con mi acción muevo el cuerpo y apuñalo a otra persona. Esta es la más conocida de todas. Después está el delito de acción por omisión, que es no realizar una conducta debida, o sea que yo debía hacer y que la ley me obliga, o como dice ahí, que manda la ley. El ejemplo del salvavidas es el más común, que es un salvavidas que está al lado de la pileta y no está controlando quién está nadando y una persona se ahoga y se muere. Es su responsabilidad. Y acá van a decir, bueno, pero él no hizo nada. Justamente, la acción es por omisión. Él no hizo nada cuando debía hacer algo. Y el de comisión por omisión, la pena se centra en el resultado de no hacer algo. Es decir, no hay ninguna ley que obligue a una madre a amamantar a su bebé. No hay leyes que digan eso. Pero si la madre abandona al bebé y lo deja sin amamantarlo, darle leche, lo deja ahí en la cunita, el nene se va a morir y la madre habrá cometido un delito de homicidio, porque el nene dependía de ella. Entonces, si bien la ley no lo está mandando, lo que se pena es el resultado de lo que pasa cuando vos no cumplís lo que tenés que hacer. Hasta ahí sería todo lo que es acción. Después pasamos a tipicidad. ¿Qué es algo típico? Y ya más o menos anticipábamos ahí arriba y decíamos que es la acción, ¿no? Que esta acción que realizamos, este movimiento corporal, tenía que coincidir, como si habláramos de las piezas del Tetris, tiene que encajar perfectamente con la acción descrita en la ley penal, definida como delito. Y ahí yo le había dado el ejemplo del homicidio. Pero ahí ampliamos un poquito más y decimos que el Código Penal describe qué conductas están prohibidas y únicamente las que coincidan con esas acciones serán consideradas delitos y como consecuencia podrán haber penas. Esto yo les voy a meter ahí un ejemplo, y es que si no hay ninguna ley que a mí me está prohibiendo, por ejemplo, que mi perro haga caca en el parque, yo puedo llevar a mi perro a que haga caca en el parque. ¿Se entiende? Es una tontera por ahí el ejemplo, pero es muy útil. Si no hay ninguna parte del Código Penal que me diga que es un delito y mi acción no coincide con eso, no es típica y entonces no es delito. Ahí al final les pongo que el derecho penal está prohibida la analogía. La analogía es buscar semejanzas entre dos cosas para aplicar algo nuevo. Como está prohibido, por ejemplo, en el consorcio que no entren mascotas, ¿bien? Y como está prohibido que no haga caca dentro del departamento, entonces tampoco puede hacerla en el parque. No podemos hacer imaginaciones del derecho penal. O coincide o no coincide. Tu acción tiene que coincidir perfectamente con la del código. Entonces está prohibida la analogía. Y lo vuelvo a decir por las dudas, la analogía es buscar la semejanza, lo que está parecido entre dos leyes para decir mentalmente crear una nueva. Esto no se puede hacer en derecho penal. Pasamos así a lo que sería la antijuricidad. Y si nosotros analizamos de entrada el título de la palabra, vemos que antijurídico es en contra de lo justo. Anti y después jurídico, que viene de la palabra justo. Entonces va en contra de la justicia. Y acá vemos la descripción y dice: es cuando la conducta es contraria, o sea, va en contra del ordenamiento jurídico. Un ordenamiento jurídico son todas las leyes. Bien, es decir, que la conducta va en contra de la ley penal y no tiene una causa de justificación. Y acá es importante ver si hay una causa de justificación, y abajo le pongo cuáles son para que más o menos sepan: que es legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio de un derecho y obediencia debida. Pero lo más importante es que sepan legítima defensa. Por ejemplo, cuando yo realizo una acción, muevo mi cuerpo, esta acción es antijurídica porque yo mato a alguien. Es típica porque está en la ley penal como que describe que es de un homicidio. Pero en este caso, yo lo hago en legítima defensa. Yo lo hago para cuidar mi vida, para que no me maten a mí. ¿Se entiende? Recuerden que la legítima defensa es la acción necesaria para impedir o repeler una agresión ilegítima. O sea, yo hago algo porque no me queda otra. Entonces me justifico en mi especie de delito que deja de ser delito después de esto.
El estado de necesidad, yo hago un mal para evitar un mal mayor. ¿Ven? Entonces en este caso podríamos poner ejemplo una persona que anda en el auto y que se da cuenta que los frenos están rotos y para no chocar a una persona y matarla decide largar el auto a un costado y le pega a otro auto. Entonces tenemos un daño a la propiedad del auto, pero está más o menos justificado, ¿se entiende? Porque evitaba un mal mayor. Te vienen persiguiendo para matarte, te vienen persiguiendo para apuñalarte, un ladrón. Vos, en lo mismo que corres, ves la ventana de un vecino, saltás, entrás, o le rompes todas las cortinas y quedás adentro de su casa. Vos, en principio, dirían que cometiste un delito, pero porque cometiste un mal, que es entrar a la casa de una persona que no es tuya, violaste la propiedad de esa persona, pero lo hiciste por un mal mayor, para evitar un mal mayor, que era que te estaban por matar. Entonces lo haces para salvar tu vida y está justificada. El ejercicio de un derecho, que es cuando vos tenés un derecho legal y lo haces valer. En este caso también uno de los más comunes causas de esto es cuando la policía detiene a una persona. Nadie puede quitarte tu libertad, pero el policía lo hace en el ejercicio de un deber más y te tiene que llevar detenido por una orden judicial. ¿Bien? Y la obediencia debida, que es solamente cuando no se pudo analizar la orden y no parecía ilícita. Un soldado está acostumbrado a seguir órdenes. Y si le dicen vaya y suelte esa cuerda, él lo va a hacer sin analizar. Resulta que si iban en un helicóptero y él soltó la cuerda, dejó morir a personas, pero no es su culpa. ¿Por qué? Van a decir. Porque como están tan acostumbrados a seguir órdenes y a no consultar, uno va y ejecuta lo que le están diciendo, sin analizar. Y vuelvo acá, y esto es muy vidrioso y hay que tener mucho cuidado cuando hablemos de obediencia debida, si es que lo van a hablar, y es que es cuando no pudo analizar la orden. Si yo te pongo un arma y te digo matar a la otra persona, obviamente en este caso no es obediencia debida. Bueno, ahí vamos acercándonos al final y vemos qué es la culpabilidad. La culpabilidad es la aptitud, como les decía con P, que viene de ser apto, para ser jurídicamente responsable de un delito. Es decir, para poder atribuir las consecuencias de un delito, o sea, lo que viene después, que es la pena, a una persona determinada. Para ello, primero debe saberse si existe imputabilidad. O sea, vamos a ver si realmente la persona puede o no ser culpable. Y ahí vamos a tener en cuenta lo que les comenté antes, que es la madurez mental. Es decir, yo tengo la madurez, yo entiendo lo que estoy haciendo, entiendo las consecuencias de mis acciones. ¿Soy mayor de 18 años en principio para saber si tengo esa madurez? Si la respuesta es sí, ya vamos pensando de que esa persona es imputable, o sea que la podemos culpar. Si la respuesta es no, directamente no hay delito acá, es un menor de edad y le podemos aplicar una medida de seguridad, si es peligroso. Y por otro lado, la salud mental, que es la capacidad que tenemos en el momento de entender la criminalidad del acto, la consecuencia de nuestras acciones en el momento del crimen. Por ejemplo, un demente no tiene salud mental y no es culpable de un delito. Esa persona está en su mundo, ¿verdad? Lo que sí, obviamente, no significa que vaya a quedar suelto, le podemos aplicar una medida de seguridad y lo podemos dejar internado si hace falta. Bueno, entonces luego de comprobar que la persona tenía la suficiente madurez mental, es decir, que realmente era mayor de edad, y comprobar que al momento de realizar el acto delictivo, al momento de que él hacía esto, ¿verdad? Él cometía este movimiento corporal, en ese momento él tenía conciencia de sus actos, ahí sí ya sabemos que esa persona es imputable, esta palabra se usa así, imputable, ya lo van a ver, lo ven acá en el video y en los apuntes, vamos a poder saber si existe culpa o dolo, que son las dos modalidades en que se pueden cometer los delitos. La culpa es la falta de previsión de un resultado que pudo y debió ser evitado una vez previsto. Y acá puede que se les complique un poco porque tiene palabras un poco avanzadas. Entonces se puede traducir simplemente. Yo tenía que prever lo que iba a pasar, sí o sí. Y como yo preveía esto que iba a pasar, lo tenía que evitar. ¿Bien? Por ejemplo, si yo dejo a mi bebé solo en una pieza y me voy al supermercado a hacer las compras, cuando vuelva dentro de 3 o 4 horas es probable que esté muerto, se haya asfixiado, le haya pasado algo, porque ustedes saben que un bebé es algo que no podemos dejar. Ha pasado en las noticias de ver que deja un hombre a su hijo en el auto y se entra al supermercado y los deja encerrados.
un hombre hace un tiempo atrás lo dejó en el auto, se fue a dormir la siesta y se despertó y el nene ya estaba muerto, se había asfixiado y varias cosas más. Entonces, en este caso vemos que los resultados pudo y debió ser previsto, es su culpa, como lo dice ahí arriba, ¿no? Yo voy a 180 km por hora y no bajo la velocidad, me pasa un semáforo en rojo, es mi culpa que después mate a alguien. Y acá vemos las cuatro clases de culpa, que empezamos con la negligencia, que es la falta de precaución. La negligencia es falta de precaución, o sea, no tengo los cuidados que debería tener. Por ejemplo, dejo el arma cargada y la dejo arriba de la mesa y mis hijos después se van, la agarran y se ponen a jugar y uno mata al otro. Una desgracia increíble que ocurre por causa de culpa del padre. La segunda forma en que se puede dar es imprudencia. Y acá no hay falta de precaución, sino que es un actuar temerario. El tipo es un temerario, quiere crear el peligro, ¿verdad? Por ejemplo, y ahí lo que les daba recién el ejemplo, anda a más de 180 km por hora, 120 km por hora en las calles del centro. Este tipo es un temerario y crea un peligro, y después que mata a alguien es por su culpa. Después tenemos los otros dos que se dan mucho menos, que es impericia en el arte o profesión. Por ejemplo, un médico que se olvida un guante dentro del paciente que estaba operando. El tipo, al médico no le puede pasar, capaz que a cualquiera de nosotros sí, pero el médico está preparado para eso y no le debería pasar. Y el último, que es inobservancia de los deberes y reglamentos a su cargo. Y acá sí nos puede tocar a los penitenciarios. Yo no observo los deberes, las cosas que tengo que hacer, y los reglamentos, ¿no? Un penitenciario que se duerme, ¿bien? Y un interno es atacado y muere. Si el penitenciario tiene el deber de la custodia y guarda de los internos y se queda dormido cuando los tenía que observar y otro muere por esa inobservancia, es culpa del penitenciario ese homicidio y va a responder penalmente, ¿verdad? Y por último, el dolo. El dolo viene de la intención, de lo que yo quiero hacer. Y es quien ha podido representarse la criminalidad del acto en su cabeza, ¿verdad? El tipo pensó y dijo, esto es criminal. Si yo jalo el gatillo voy a matar a alguien. Si yo sigo con el cuchillo hacia su pecho, lo voy a apuñalar y es probable que muera. Y aún así lo hace. Aún así decide disparar el arma. Aún así va en el auto rápido y ve que un peatón va cruzando y no frena, lo quiere chocar. Lo quiere chocar en este caso. Utiliza su auto y se dirige, si hace falta, a la vereda para subirse para matar a quien quiere matar. Este actúa con dolo. A diferencia de la culpa de recién, que veíamos que entendemos la palabra culpa, nosotros es por tu culpa que se murió. En el dolo es lo que vos buscaste. Así que, bueno, eso sería en cuanto a la culpabilidad. Y ahora volvemos a pegar un repaso a todo el cuadro que les comenté al principio para ver que esta vez nos va a resultar más amigable, que vamos a entender un poco mejor, que lo más importante es que en el concepto de delito digamos que es una acción, es típica, es antijurídica y es culpable. Y empecemos a explicar las pequeñas cosas que les expliqué punto por punto. Así que bueno, aprovechen, vean el video las veces que sea necesaria y si tienen dudas las anotan mientras están viendo este video. Nos vemos, un abrazo gigante.